Hoy vamos a hablar de las cosas que nadie te dice de leer clásicos de la literatura moderna. Lo que consideramos clásicos, pues porque este término es como más utilizado en el marketing para vendernos cierto tipo de libros de los años 1800 atrás, pues que han sido significativos en la historia. En este momento en internet estamos sobreidealizando los clásicos. Todo el mundo habla de cómo te hacen como más classy, te hacen más interesante, te hacen más sabio, como si leer estos libros te diera estatus. Y hay muchas cosas de las que no se habla en voz alta que vienen con los clásicos, pero muchas personas no lo saben y simplemente se topan con estas situaciones y no se sentían preparados para esto. Por eso también los clásicos son de estos libros que la gente suele dejar mucho de leer. Entonces les voy a decir algunas cosas que todos deberíamos saber de leer clásicos antes de intentar leerlos. El primer punto es que gran mayoría de este tipo de libros están influenciados por la religión, específicamente por la religión católica, que en el momento en el que fueron escritos pues era la religión más grande, todavía lo es, pero pues no en la misma magnitud de ese entonces. En la mayoría de los libros que he leído se menciona alguna oración, algún familiar que hace parte de la iglesia y el estatus que te brinda ser un buen practicante de la religión. Entonces, para las personas que no se sienten cómodas con esto, que pues, hoy en día es un asunto muy privado, pues es muy importante que lo tengan en cuenta porque es muy explícito. Un ejemplo de estos es en Los Miserables. El escritor Víctor Hugo usa la figura del obispo para mostrar la piedad y la misericordia hacia el protagonista de la historia. Y pues este tipo de personajes aparecen en muchos libros con unas representaciones completamente diferentes. En nuestra segunda situación son los temas delicados. En el momento en el que muchos de estos libros estaban siendo escritos, cosas que para nosotros hoy en día son aberrantes eran muy normales. Por ejemplo, se trata de la esclavitud, se trata de la prostitución, se trata del trabajo infantil, del abandono. Todos este tipo de temas que hoy en día decimos, o por los que hoy en día cancelamos a muchos autores, están muy presentes en este tipo de obras. Para un lector, este tipo de temas pueden ser difíciles de digerir y es muy importante entender el contexto. También muchos de estos libros fueron escritos durante guerras o durante revoluciones y por eso pues hay cosas que son muy explícitas. El verdadero miren lo que están leyendo antes de dejarse llevar por las redes sociales. Un ejemplo, en Cumbres Borrascosas, libros una profunda crítica hacia el racismo de ese entonces, que era muy importante porque nuestro protagonista Heathcliff no era un hombre blanco y escribir de un hombre no blanco en Inglaterra es demasiado revolucionario. Tengamos este tipo de cosas en cuenta cuando veamos estos contextos y estas situaciones en los libros que estamos leyendo. Si no nos sentimos aptos para leer este tipo de cosas que pueden parecer aberrantes, no lo hagamos. Siguiente punto, el estilo descriptivo. Estos libros son muy largos por dos razones. Razón número 1. Usualmente los capítulos de estos libros se imprimían de forma semanal o mensual en los periódicos de ese momento. Entonces, para que un escritor o escritora le pagaran bien y pues fuera rentable el escribir, intentaba prolongar sus novelas lo máximo posible. Y segundo punto, la literatura de la época daba muchísima importancia a la descripción de los ambientes, a la luz, los personajes, el contexto donde estaban, cómo se veían, y era el estilo narrativo predominante de ese momento. Entonces los clásicos usualmente están llenos de estas descripciones supremamente detalladas que podemos pasar páginas sin que tengamos un diálogo. Adicional, muchos de estos libros no son conversaciones, son monólogos internos o cartas, porque a veces nos estrellamos contra esto y el libro es 80% pensamientos del protagonista. Un ejemplo es Madame Bovary, que en este libro hay unas descripciones enormes de los paisajes. En algunas situaciones se puede ver como lento y puede ser difícil continuar porque a veces sí es muy tedioso continuar y lo acepto. Leer un clásico no siempre es disfrutarlo a cada momento. Siguiente situación. Usualmente estos libros están llenos de reflexiones morales, de cuestionarnos el bien y el mal en distintas situaciones, y hay que también entender el contexto. Es un momento de la historia en el que habían muchas revoluciones, habían descubrimientos de lugares, formación de repúblicas, y cuando lo que tienes empieza a temblar, pues quieres cuestionártelo todo. Y es exactamente lo que pasa en estos libros.
Adicional, es una época en que muchas mujeres empezaron a publicar libros en anónimos o con seudónimos de hombres para ser publicadas. Tenemos dos ejemplos, uno Jane Austen y tenemos el ejemplo de las hermanas Bronte, que todas publicaban con seudónimos también de hombres. Adicional, tenemos el ejemplo de Frankenstein, que hasta hace poco dejó de ser un libro anónimo. Y adicional, en Frankenstein podemos ver las reflexiones que hace Mary Shelley acerca de la ética científica y la creación de distintas situaciones y distintas cosas y la responsabilidad que se tiene en esto. Nuestra quinta situación, el lenguaje florido y las citas memorables. A lo que a las personas atrae mucho de los libros clásicos es que están escritos de una forma tan preciosa y las citas son memorables. Sí van a encontrar este tipo de citas, pero también entiendan que el libro completamente está escrito así. Todo el libro está lleno de exageraciones, porque así se hablaba en ese momento. Cuando vemos películas de época, exactamente así se hablaba. Y así estaban escritos los libros y así estaban escritas las cartas. Entonces, a veces puede ser un poco sobreestimulante. Adicional, en ese momento la filosofía y las bellas artes seguían siendo cosas únicamente de la aristocracia y por este tipo de situaciones hay muchas figuras retóricas y muchas preguntas y muchas citas. Vemos en muchos libros que se menciona el arte de bordar, pintar, escultura, música y sexta situación, y la que probablemente fue para mí más problemática, la referencia a otros autores. En este tipo de libros, como todos tenían, pues las personas que escribían usualmente tenían el mismo tipo de educación, pues se encuentran muchas referencias entre ellos, habían círculos íntimos de autores, pues porque no habían tantos de ellos. Adicional, como todos estaban siendo enseñados de la misma forma, pues veían en sus clases y en sus inspiraciones a los mismos tipos de autores. Entonces, por ejemplo, la Divina Comedia es este tipo de libro que aparece en muchos más libros. Referencias a la Divina Comedia están en todo. Entonces, la mayoría de los libros que leemos en 1800 tienen muchas referencias a la Divina Comedia. Hay momentos de los libros en donde uno únicamente le encuentra sentido cuando investiga o cuando lee al otro autor que están citando. Hay que tener también esto en cuenta porque a mí me costó que leyendo distintos tipos de clásicos, después que uno se da cuenta que todos hacen referencia a lo mismo y que tal vez es necesario leer a estos autores que tal vez no son reconocidos, pero que para ellos eran reconocidos, para entender algunas referencias. En ese momento también el sentido de globalización no era un constante en ellos, entonces ellos solo pensaban en su realidad, y su realidad era en la mayoría de Inglaterra, Francia o Italia, y no veían más allá. Entonces podemos ver referencias de cosas que ellos toman como muy normal, pero pues que es algo que únicamente pasa en su círculo cerrado. Por estas razones y más, siento que tenemos que ser un poco más conscientes cuando leemos libros que se consideran clásicos o cuando los recomendamos, porque no todas las personas pues tienen este tipo de situaciones en cuenta. Y también, si ustedes se quieren adentrar directamente en el mundo de los clásicos, tengan esto en cuenta, revisen el libro que están leyendo antes de leerlo, que no se deben llevar únicamente por la emoción de que lo vieron en internet y vieron una cita bonita, porque este tipo de libros tienen muchas citas bonitas, pero también cosas muy problemáticas. Espero mi consejo les haya servido para algo el día de hoy y nos seguiremos viendo. Gracias por pasar tiempo conmigo en internet, lo aprecio muchísimo.